Esta es una institución que está adjunta a la Presidencia de la República. Esta secretaría tiene el acuerdo 136-2002, creada pues en base fundamentalmente en los acuerdos de paz. Esta secretaría podría considerarse como una de las más importantes en base a lo que es con tierra, a lo que es pro tierra y a lo que es con tierra, en virtud que esta es la rectora de la administración en asuntos eminentemente agrarios. O sea, que es la que tiene que darle todas las informaciones correspondientes al Ejecutivo. Bueno, este es el órgano responsable de la dirección y coordinación de actividades que se requieren para el cumplimiento de los compromisos del organismo. La institución del organismo ejecutivo, podemos decir que esta secretaría es la rectora del tema agrario con énfasis en la articulación política de la política agraria, así como la resolución y transformación de los conflictos de la tierra y que contribuye al desarrollo rural integral con interés en la articulación de la política agraria y en la resolución de conflictos. Si esta es la rectora, también toma en consideración la participación de los conflictos agrarios que hay en el interior de la República. Pero esta secretaría tiene la dirección, coordina actividades que se requieren para el cumplimiento de los compromisos del organismo ejecutivo. Si el organismo ejecutivo tiene compromisos de carácter agrario en el interior de la República, es esta secretaría como rectora que coordina y que tiene la dirección de los asuntos en el tema agrario, basado y contenidos en los acuerdos de paz y en las políticas de gobierno sustentados en la Constitución política. La Secretaría determina y promueve a través de las instancias legales correspondientes las acciones necesarias para definir el marco jurídico institucional relacionado con el desarrollo y fortalecimiento de la propiedad de la tierra y tiene participación efectiva en la búsqueda de soluciones conciliatorias en lo relacionado con el ejercicio del derecho de posesión y propiedad de este recurso. No confundir con tierra, no confundirlo con protierra ni con funtierra, en virtud que esta es la rectora como de la política agraria que tiende a dar la dirección, que tiende a dar también orientación en base a asuntos relacionados con la tierra, algo fundamentado principalmente en la Constitución Política de la República. Bueno, ya con eso, que ustedes ya saben qué institución es la rectora en la política agraria cuando nos referimos a esas instituciones, pasamos a lo que es el proceso agrario. ¿Qué es el proceso agrario? ¿Cuál es su definición? ¿Cuál es el contenido del derecho procesal agrario y sus principios? Para darle seguimiento, es necesario que nosotros recordemos algo muy importante. Cuando hablábamos sobre aspectos de carácter sumamente sustantivos
y aspectos sumamente adjetivos. Cuando hablábamos de los aspectos jurídicos, eso lo mirábamos al principio de la clase. Cuando hablamos, fíjense, como cuestión de preámbulo, para romper el hielo, cuando hablamos de los aspectos de carácter eminentemente sustantivo, estamos hablando prácticamente de la norma plenamente establecida. Si hablamos, por ejemplo, fíjense, del Código Penal, son las normas reguladoras que tienden a la aplicación de la pena, a las medidas de seguridad y todo lo relacionado con los delitos. El derecho sustantivo. Pero si nos referimos a su parte procesal, entonces aquí entramos a lo que es el aspecto eminentemente adjetivo. Lo agrario podríamos decir que es lo sustantivo, aunque no, pero hablaríamos sobre el conjunto de normas. Y lo adjetivo es el proceso. Es el procedimiento. No confundamos proceso con procedimiento, porque el procedimiento es el desarrollo de cada una de las fases del proceso. El proceso es el acto que se desarrolla ante un juez para llegar a un final. El proceso, en otras palabras, consiste fundamentalmente en llevar el litigio ante el juez y desenvolverlo en su presencia. El proceso en sí. Y acá ustedes lo están viendo desde un punto de vista muy general. Esta temática que vamos a ver el día de hoy les va a servir para todos los cursos cuando nos refiramos a los principios del derecho agrario, que son los mismos principios del derecho penal y de todos los derechos. Esto les va a servir a ustedes para todos los cursos. Únicamente cambian ciertas cositas por el tipo de materia que estamos viendo. Entonces, el proceso es fundamentalmente el litigio. Todo lo que se desarrolla en un órgano jurisdiccional, o sea, ante el juez. Proceso. Y el procedimiento son las fases, cada una de las fases que se van desarrollando y que son las fases del proceso. No nos perdamos. Proceso es el litigio que se desarrolla en un órgano jurisdiccional y el procedimiento son todas las fases que se desarrollan en cada una de las etapas del proceso. Ahí no hay pierde. Entonces, el proceso es una secuencia de tareas que se realizan de forma concatenada, es decir, de forma seguida, una detrás de la otra para alcanzar un objetivo, un fin concreto. El proceso es un conjunto de fases sucesivas de un fenómeno o hecho complejo. Es una serie de actos que tienen como fin común la constitución de la cosa juzgada. En otras palabras, es la secuencia, es el desenvolvimiento, es la sucesión de momentos en que se realiza un acto jurídico. Y por lo tanto, supone que es la resolución de un litigio. Y el procedimiento son esas fases que se le da cumplimiento de cada una del proceso para desarrollar el litigio. El procedimiento, entonces, es el conjunto de formalidades. Acá entramos a lo que son el formalismo, que deben someterse el juez y las partes en la tramitación del proceso
y sea vinculado a la organización judicial, que puede variar según sea el procedimiento que se aplique. Puede decirse en otras palabras que el procedimiento lo constituyen las formalidades reguladoras para la actuación ante los órganos jurisdiccionales agrarios, civiles, penales. Es el conjunto de formalidades que deben de ser seguidas para someter una pretensión a la justicia. Es decir, en otras palabras, que el procedimiento es el cumplimiento de las formalidades de todo un proceso. Estaríamos hablando entonces de un derecho adjetivo. Esto de procesamiento, lo ejemplo. Bueno, ¿qué nos dice Zamudio y Ovalle Favela con respecto, ya entrando a lo que es la definición del derecho agrario? Caracterizan al derecho procesal agrario como la rama que regula el proceso destinado a solucionar los conflictos relacionados con la propiedad, la posesión y la explotación de los terrenos rurales, que surge entre los propietarios privados y los núcleos de población ejidal y comunal. Esto de ejidal lo vimos cuando hablábamos los ejidos comunales, que eran aquellos pueblos que se criaban afuera de otro tipo de áreas. Eran cierto tipo, así como suburbios, en donde se criaban a través, ahí se criaban animales y había pastizales. En México, estos ejidales, este ejido, estos ya tienen personalidad jurídica, porque ya se han conformado como centros, núcleos de, podríamos decir, como una colonia, o ciertos lugares de las poblaciones que fueron creadas. Bueno, entre estos núcleos, entre sí o entre sus miembros, a propósito del derecho procesal agrario, dicen especie en el género del derecho procesal social. Zamudio dice que es preciso reconocer que todavía no tiene límites precisos, en virtud que las disposiciones sustantivas, es decir, las normativas, configuran una de las ramas jurídicas que asume mayor complejidad en cuanto a comprender una serie de materias muy diversas, si bien todas ellas relacionadas con el cultivo de la tierra y los hombres que la trabajan. Entonces nos dan a entender que el derecho procesal agrario son las normas o el conjunto de normas que tienen por objeto la solución y la resolución de todo lo referido al cultivo de la tierra o todo lo que se refiere a la tierra. ¿Qué nos dice Ponce de León? Considera que el derecho agrario, el derecho procesal, es el sistema de normas jurídicas, principios y valores que regulan las relaciones humanas que se dan con motivo de la realización de la justicia agraria, la integración de los órganos y autoridades jurisdiccionales agrarias, su competencia, así como la actuación de los juzgadores y las partes en la sustanciación del proceso. Arámbula Magaña sostiene que el derecho procesal agrario es el conjunto de normas jurídicas que regulan una serie de actos. Esta puede ser más aceptable. Lógicamente estructurados de observancia obligatoria, sancionados por una autoridad, tiene que ser judicial, porque aquí estamos hablando de un proceso ya de carácter judicial, de juzgados y de tribunales, competente, que necesariamente se apliquen al ponerse formalmente en ejercicio de una acción de naturaleza agraria. Conjunto de normas jurídicas
que tienen por objeto la aplicación de la normativa sustantiva, que tienden a la solución de los conflictos de carácter agrario. El proceso entonces se integra por una serie de actos ejecutados por las partes y el juez. Son encaminados a la realización de un fin, la cosa juzgada, y cada acto requiere de determinado procedimiento para su consecución. Bueno, entonces ya vimos lo que es el proceso, ya vimos lo que es el procedimiento, ya vimos lo que es el derecho procesal agrario. ¿Cuál es el contenido del derecho procesal agrario? El contenido radica fundamentalmente en todas las tramitaciones que se están dando en la misma en busca de la resolución de un conflicto. Ante esa resolución, ante esa sentencia, ¿qué procede? Estaba leyendo ahí una tesis en donde dice que no procede absolutamente nada, ni un recurso, dice. Yo sé que en las leyes mexicanas procede el recurso a la acción de amparo. En nuestro medio, si se le perjudica administrativamente, pues la ley de amparo dice que todo aquel que se sienta perjudicado puede interponer la acción de amparo. Veamos esto. El derecho procesal agrario debe abarcar un conjunto de normas que provean medios rápidos y eficientes que den libre paso a los objetivos que persigue el derecho agrario moderno. Ese derecho agrario eminentemente sustantivo. ¿Y a qué se refiere esto? A la dotación de tierras, financiamiento, al apoyo de tecnología. Entonces, es decir, lograr la reforma de la estructura rural y la implantación de los derechos que la legislación avanzada otorga a las masas campesinas. El contenido del derecho agrario, el contenido del derecho procesal agrario, que se debe de facilitar en cuanto a la dotación de tierras, a la dotación de financiamientos, de créditos, que no se deben de obstruir y perjudicar, obstaculizar cada una de las fases para ese procedimiento. Entonces, de nada o muy poco serviría la legislación agraria sustantiva, o sea, la norma, por más progresista que fuera, si no estuviera acompañada de un adecuado sistema procesal, liberado de todo entorpecimiento que proviniera de los grandes terratenientes. Es decir, que no se debe de ver cuestiones tramposas, borrosas, que perjudiquen el proceso agrario. Es decir, el derecho procesal agrario debe contener normas fáciles y sencillas que eviten trámites engorrosos. Vamos a componer esto. Trámites que se eviten trámites engorrosos, de manera especial cuando estos trámites conciernen a la expropiación, a la dotación de tierras, créditos y a la asistencia técnica integral. El procedimiento agrario, entonces, debe evitar la proliferación de instancias y de recursos, aludiendo trámites dispendiosos y el abuso que en ellos pueda hacer cualquier propietario terrateniente malicioso. Es decir, aquí habla algo muy importante, dice, el procedimiento agrario debe evitar la proliferación de instancias y de recursos
debe evitar, aludiendo trámites dispendiosos y el abuso que en ellos puede hacer cualquier propietario, terrateniente malicioso. Los actos y las resoluciones de las autoridades encargadas de aplicar la ley agraria normativa deben tener un carácter eminentemente ejecutivo y contra ello no se admitirán más recursos que los que de manera específica establezca la ley. Guatemala no tiene juzgados agrarios, no tiene tribunales agrarios. Y ante una resolución de carácter administrativa que pueda perjudicarle los intereses a una de las partes, entonces tenemos el amparo, tenemos la acción de amparo que la puede interponer toda aquella persona que se sienta perjudicada, que le han sido violados sus derechos. Entonces, si procede la acción de amparo. En todo caso, en el procedimiento agrario, deberá descartarse la presencia de recursos extraordinarios como el de amparo y casación. Eso lo encontré en una tesis. Yo había pensado ponerlo en Guatemala, porque en Guatemala no hay juzgados agrarios ni hay tribunales, pero es improcedente, porque la ley de amparo está amparando a todos los ciudadanos que le están siendo violados sus derechos. En la ley mexicana es procedente también el amparo y casación. Yo no sé por qué el estudiante que cuando redactó esto en su tesis anotó lo siguiente. El supervisor o el asesor de tesis tenía que haber hecho una observación con respecto a esto. Sigamos. El derecho procesal agrario debe contener normas que posibiliten todos esos propósitos. Y ante ello tenemos los principios del derecho procesal agrario. Los principios del derecho procesal agrario son los criterios axiológicos, son los valores, es la ética con la que deben de actuar las partes procesales y el juez. Esos aspectos axiológicos que se expresan en un juicio respecto a la conducta humana, que sabe seguirse en cierta situación, y son los principios que indican el comportamiento que han de tener los hombres en sus relaciones procesales, de modo tal que el procedimiento puede desarrollarse adecuadamente de acuerdo con la naturaleza de la controversia planteada. ¿Y cuáles son esos principios que rigen el procedimiento agrario? Estos principios, jóvenes, son los mismos principios que se miran también como principios en doctrina en la parte eminentemente penal, los principios procesales penales. Instancia de parte. ¿Qué significa instancia de parte? Es ese acto, es ese derecho que tienen las partes de acudir a un tribunal jurisdiccional, a un juzgado. Consiste en que el tribunal solo podrá obrar a petición de la parte jurídicamente interesada. Instancia de parte. Y cuando se dice actúa de oficio, es cuando el juzgado o el tribunal actúa de una manera eminentemente de carácter, diríamos, personal, pero del juzgado sin solicitud de instancia de parte.
Instancia de parte a petición de uno de los interesados. De oficio, el tribunal le da trámite a todas las diligencias. Principio de oralidad. Tenemos más de 15 años, de 20 años de estar en los juicios orales. Pues casi todas las audiencias son de carácter oral, civil, lo laboral. Ya se está desapareciendo lo que es la actuación evidentemente de física de documentos. Se llevan documentos, se requieren documentos, pero la participación en las audiencias tienen que ser de carácter oral. Sigamos. Consiste en que prevalece la expresión oral sobre la escrita sin que en ello implique la supresión de la documentación de los actos procesales. La inmediación, el principio de inmediación es sumamente indispensable que en cada una de las audiencias medie el principio de inmediación, es decir, que debe de estar presente el juez y las demás partes procesales. Es la relación directa y personal entre los sujetos del proceso, las pruebas aportadas y el juzgador. Esa inmediación en esa audiencia de aportación de pruebas. El juez tiene que estar presente como principio de inmediación. El principio de concentración, es decir, que todas las audiencias deben de ser económicas, debe de concentrarse, compactarse en unas pocas audiencias y que no se alarguen. La libre valoración de la prueba. En una de las audiencias, cada uno de los sujetos procesales está aportando las pruebas para que el juez las valore, les dé valor probatorio a unas sí y a otras no, para poderlas trasladar como pruebas a un juzgado de debate oral y público, o sea, a un tribunal. La libre valoración de la prueba. El juzgador justiprecia sin sujeción a las reglas determinadas de valoración las pruebas aportadas por las partes, con la condición de que la resolución se fundamente y motive en forma debida. En otras palabras, que esas pruebas tienen que ser aceptadas una vez estas llenen los requisitos de una prueba. La dirección judicial del debate. Cuando se habla de la dirección judicial del debate, es el presidente del tribunal quien tiene que llevar la dirección, de dar la participación a cada uno de los sujetos procesales, escuchar las objeciones. El juez debe de participar en cuanto a la dirección, en cuanto a la de dictar sentencia. Según este principio, el juzgador dirige el debate entre las partes. La celeridad, es decir, que estos procesos agrarios deben de ser cortos, deben de ser breves, deben de estar expeditos en cada una de sus audiencias. Se constituye como un procedimiento sumario, es decir, cuando hablamos de lo sumario es porque es breve y este es corto. Es corto. Este principio se encamina a que el procedimiento sea ágil y expedito. Igualdad entre las partes. Cuando hablamos de la igualdad entre las partes, si uno de los sujetos procesales hace acto de presencia, fíjense ustedes, con su abogado, y la otra parte no tiene abogado, ahí hay desigualdad, no hay igualdad. Como consecuencia, el juez tiene que decirle que tiene que presentarse con su defensor. Este defensor es el que le hace la defensa técnica. Si él no tiene los medios económicos para
sustentar las audiencias, pues entonces se le proporciona un abogado del pueblo, un abogado del pueblo que es un abogado de la defensa pública. ¿Qué sucede cuando una de las partes, pues, es abogado? Él puede hacer entonces su propia defensa, a lo cual le llamamos la defensa material. Pero si es un abogado que ha contratado o un abogado defensor público, este le hace la defensa técnica. Principio entre las partes. De acuerdo con este principio, se ordena la suspensión del procedimiento en caso de que al iniciarse la audiencia, una de las partes se encuentra con asesoría y la otra no. Defensa material. Este principio consagra el derecho de las partes de aportar los elementos de convicción, sea de sus pretensiones de la parte actora, sea de defensa y excepciones, la demandada, hacer su propia defensa. Definitividad. Mediante este principio, las sentencias que dicten los tribunales agrarios adquieren carácter definitivo. Contra ellas procede únicamente la acción de amparo, regulado en las leyes mexicanas. Principio de contradicción. Salvo situaciones excepcionales establecidas por la ley, toda petición o pretensión formulada por una de las partes debe ser comunicada a la parte contraria. ¿Qué significa este principio de contradicción? Ustedes han escuchado cuando dice que el proceso, el juicio está en reserva y que por lo tanto no se puede darle publicidad en virtud que está en reserva o está en investigación. Pero si uno de ustedes, uno de nosotros, es parte interesada en el proceso, los fiscales, el juez, todos tienen que enseñarnos el proceso. Esa reserva es para el público, pero no para uno de los interesados. Salvo situaciones excepcionales establecidas por la ley, toda petición o pretensión formulada por una de las partes debe ser comunicada a la parte contraria. ¿Para qué? Uno, para que se entere y para que pueda oponerse. Para que esta de su conocimiento, para que esté de su conocimiento o bien formule su oposición. Exhortación de conciliación a las partes. Es decir, en otras palabras, que cuando se habla de la exhortación de conciliación de las partes, es decir, que las partes han conciliado, pero en los órganos jurisdiccionales está el litigio. Bueno, acuden al órgano jurisdiccional, se facciona un acta de conciliación haciendo ver de que las partes han llegado a un acuerdo y que no se puede dictar una falta de mérito, sino que se archivan las actuaciones en virtud de que las partes han llegado a una conciliación. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Bueno, eso lo vamos a... Bueno, sigamos. ¿Qué sucede cuando no hay conciliación? ¿Qué sucede cuando uno de los sujetos procesales no llega a la audiencia? ¿Qué sucede cuando no llegan los dos? ¿Cuándo se les pone una multa? Bueno, bajo este principio de conciliación, se evitan procesos costosos, lo cual permite la celeridad y eficacia en la impartición de justicia. Además que posibilitan que sean las propias partes que sean quienes propongan la solución de sus problemas.
Por ello, más que verlo como un simple mecanismo alternativo de solución a las controversias agrarias, para evitar una sentencia, la conciliación debe ser entendida como un principio cuyo valor axiológico, basado en valores, en principios, en ética, esta pugna por una solución pacífica y voluntaria a los problemas de las partes. Gracias a ella se evitan conflictos internos en el núcleo agrario. De tal forma y sin lugar a dudas, se puede interpretar que el legislador pretendió evitar, en la medida de lo posible, una solución forzada de las disputas agrarias, toda vez que la legislación de la materia prevé también la conciliación extrajudicial ante la Procuraduría Agraria en México e incluso el arbitraje como medio de solución en una forma armónica a los problemas campesinos. Y el examen, ¿qué comprendió usted por una conciliación relacionada con el derecho procesal agrario? ¿Qué nos dice el principio de conciliación en el derecho procesal agrario? Es esa voluntad que tienen las partes de acudir ante un órgano jurisdiccional a dirimir sus controversias en una forma pacífica, a través del principio de conciliación. Aquí tenemos el impulso procesal, lo que yo les mencionaba. Con el impulso procesal, si el actor no hace acto de presencia, se suspende la audiencia y se le impone al actor una multa. Y no se volverá a emplazar hasta que lo solicite nuevamente. ¿Qué pasa si no llegan las partes? Se tendrá por no practicado el emplazamiento y solo se realizará hasta que lo solicite el accionante. Si existe una inactividad de las partes, si ya no hay interés de las partes y ellos no se pronuncian, entonces el juez les da 4 meses. Si hay inasistencia de las partes, se tendrá por no practicado el emplazamiento. Solo se realizará hasta que lo solicite el accionante. Si existe inactividad de las partes, a los 4 meses caduca el asunto. En síntesis, este principio se basa en que las partes deberán provocar el impulso del juicio, motivarlo, ir ante el juez a solicitarle, por lo que la simple solicitud de copias no será suficiente para llevar a cabo la reactivación del proceso. Luego, tenemos lo que es la suplencia de los planteamientos de derecho. ¿Qué interpretamos cuando hablamos de la suplencia de los planteamientos del derecho? Acá el juez puede dictar ciertos previos, principalmente cuando se ha iniciado ciertas diligencias, pero estas están erradas. Es decir, que está equivocado, por ejemplo, el conflicto del territorio del que se está deliberando, que esté mal identificada una de las partes. Esa suplencia de los planteamientos, el juez tiene que solucionarlos. Y son esas facultades otorgadas al juzgador para corregir errores o deficiencias en que incurran los sujetos agrarios individuales y colectivos en las exposiciones y en las comparecencias, así como en el ofrecimiento y desahogo de pruebas en el procedimiento agrario. Y también para esclarecer y precisar
las pretensiones y los derechos agrarios de dichos sujetos. Como consecuencia, se parte de la base de que el juzgado conoce el derecho o el juzgador conoce el derecho y debe aplicarlo aun cuando las partes no lo invoquen. Como el juzgador desde luego conoce el derecho y las otras partes realmente han cometido ciertos errores, el juez conoce el derecho. Por lo tanto, tiene que darle soluciones a los mismos, bien sea en su beneficio o como justificación de sus actos. Pero en beneficio de la solución del conflicto, cabe destacar que las partes, por su debilidad económica y cultural, carecen de un debido asesoramiento. Tenemos lo que es la verdad material como principio. Consiste en que las sentencias que dicten los tribunales agrarios deben ser emitidas a verdad sabida. Es decir, que en la audiencia de aportación de pruebas, estas pruebas son admitidas porque sí, en efecto, van a servirle al tribunal para poderlas valorar, para poderlas apreciar y decir, bueno, con estas pruebas se dictará sentencia, ya sea condenatoria o bien una sentencia absolutoria. En estos casos de derecho agrario, dándole solución a cada uno de los problemas agrarios afrontados. Es decir, entonces, consiste en que las sentencias que dicten los tribunales agrarios deben ser emitidas a verdad sabida, apreciando a conciencia los hechos y documentos aportados. Jóvenes alumnos, acá nos vamos a quedar el día de hoy y el día lunes vamos a entrarle al módulo 5 y al módulo número 6. Si hay alguna pregunta al respecto, estamos a la orden. De lo contrario, nos miramos el próximo día de clases. Pasen ustedes feliz noche. Gracias, licenciado. Que descanse. Feliz, gracias. Gracias, jóvenes. Igualmente. Buenas noches. Buenas noches.